Hola Virgo, como estado es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con una lectura que ya anuncié en las últimas lecturas que hemos hecho de amor. La gente que no estaba en relación y la gente pues mira que no está conociendo a nadie, esta lectura va para ese grupo de gente. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón porque te sean de buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, vamos a sacar una cartita de este oráculo para que tú veas también desde el principio si estás o no estás en este grupo. Vamos allá, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Esta es tu cartita. Bueno, estamos hablando de exes. Esto no significa que vamos a hablar de ex en esta lectura, para nada. Si no, pues ha quedado alguna sombra. Algunos de vosotros, quizás signo de Virgo, todavía os estáis quitando de encima cierto polvo, cierta sombra, ciertas cosas que habéis vivido en cierta relación. A lo mejor tuvisteis una ruptura recién, o a lo mejor ha pasado esto hace 5 años, pero que todavía te estás quitando ciertas cosas de encima. Pero también esta carta te está alertando, ¿vale? Así que te está avisando de que podría haber una persona a tu alrededor ahora mismo, podrías estar en una situación en la que a lo mejor que se te apagan las luces, ¿vale? Y podría haber una persona a tu alrededor que se esté aprovechando de tu generosidad, de tu bondad, de tu, no sé, que quieres ayudar, que eres una persona, pues no sé, a lo mejor vamos a decir que has estado en situaciones desagradables, por lo tanto lo que quieres ahora mismo es recibir pues, situaciones agradables, a gente buena, a gente que valga, bueno, es decir, que por algo, que esté en tu vida por algo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Damos algo que queremos recibir. Eso está muy bien, ¿vale? Porque uno recibe lo que da, pero hasta cierto punto, ahí está, recibe lo que da. Por lo tanto, si tú no estás recibiendo nada, si tú no estás recibiendo lo mismo que tú estás llegando a dar, aparte de palabras y cosas, bueno, de esas que dices bla, 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 que sepas que se están aprovechando de ti. ¿Vale? Eso en general, con las amistades, con la familia, con lo que sea, ¿vale? Así que Virgo te está alertando que el hecho de que seas bueno está muy bien, eso es que te honra, pero hasta cierto punto, porque nos han inculcado aquello de hay que darse sin recibir, o sea, sin buscar nada que recibir, pero eso es abusar. Tú das sin recibir por la calle, yo qué sé, a la hora de ayudar a alguien, a la hora de dar, de cuidar de un animalito, de yo qué sé, pero convivir con una persona y estar aquí dando sin recibir, eso no es justo. Eso alimenta todo lo que viene a ser esa sombra y esas cosas. Es que hay gente que actúa así. Por lo tanto, si yo en una relación, por ejemplo, he dado mucho, ahora no voy a dar nada. Es buscar el equilibrio. Virgo, si tú no te ves reflejado en esta lectura, si no te ves en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, empezamos. Virgo, a ver qué te dice el tarot. Empezamos por la energía de paje de bastos, el paje de copas, la carta de 3 de copas, de bastos, disculpa, y de copas. Y en un principio esto es una carta para la gente que no está en ninguna relación o sencillamente, pues mira, que no está conociendo a alguien de manera pues muy seria. Aquí te quedan energías de noticias, aquí hay mucha energía de dualidad. Lo veas como lo veas, aquí hay mucha energía de dualidad para algunos de vosotros, signo de Virgo. Puede que tengas a mucha gente a tu alrededor y puede que seas tú la persona pues que está vibrando con la energía de la dualidad. Claramente, si no estás en ninguna relación con nadie, si no estás, vamos a decir, en exclusiva con nadie, pues claramente vas a conocer a mucha gente, la gente que se te venga, hasta pues elegir a la persona correcta para estar en tu vida, y esto pues te mete en una energía de dualidad. Aquí veo, signo de Virgo, que podrías conocer a una persona de elemento fuego, Virgo, Tauro, Capri, ¿vale? Y esta persona, ¿qué quieres que te diga? He dicho Virgo, Tauro, Capri, no, es Aries, Leo, Sagitario, disculpa la equivocación. Esta persona, por lo que estoy viendo, es una persona magnífica, es una persona con la que te lo vas a pasar súper bien, es una persona pues de energías muy ligeras, de unas energías buenísimas, pero no es una persona que está hecha ahora mismo para estar en una relación, ¿vale? Te lo digo como tal. Ya sea de ese elemento que te he dicho o no, da igual, pero que su energía es muy ligera, su energía es muy elevada, es alguien con la piel que no viene a ser ni blanca ni morena, está ahí de por medio, o sea, de por medio, está en el, vamos a decir, que no es muy blanca, vaya. Es una persona castaña, con los ojos probablemente de color avellana,
Es una persona como para salir, para divertirte, la mejor compañía. Te lo vas a pasar todo súper bien. Ahora, es una persona que siempre está buscando reavivar su pasión en algo nuevo. Por lo tanto, si ya tenéis, vamos a decir, después de 4 citas, de 5 citas, pues claramente la persona esta va a estar buscando algo que le resucite lo que es la pasión en otro lado. Es una persona inquieta, es una persona pues despistada, no es una persona que va a estar en una relación, no es alguien al que tú le vayas a hablar de obligaciones o de lo que se hace, lo que no se hace en una relación o cuando tú estás conociendo a una persona porque desaparece, porque no es que sea alguien ni malo ni nada, es que depende de su punto de verlo y el punto suyo es este. Aquí tenemos a otra persona de elemento aguas, probablemente de Cáncer, Piscis, Escorpio o no, ¿vale? Y es una persona pues de esas, vamos a decir que también lo pasó muy mal en su vida, es una persona que ha tenido que renunciar, es una persona que ha vivido ciertos lutos en su vida, es una persona pues muy emotiva, es una persona súper romántica, es una persona a la que le cuesta dar ese paso y hablar de lo que realmente siente, pero por unas inseguridades, por unas cosas que hay mucha gente que dice, uy, yo gente insegura no quiero. Bueno, todo el mundo tiene su qué, ¿vale? Todo el mundo tiene su punto. Y por muy desarrollado que tú estés espiritualmente, a nadie le gusta que le digan que no, a nadie le gusta un rechazo. No le hace gracia y más que cuando el hombre o la mujer esta ha desarrollado cierto sentimiento hacia ti, lo que le convierte muchas veces en un admirador secreto o secreta, porque está a tu alrededor con una energía de amistad, con una energía de quedar, con una energía de quedar con más gente, por lo tanto puede que está como está porque no ha tenido la oportunidad de quedar contigo a solas, sino porque siempre hay alguien de por medio, como si por ejemplo esto es una situación laboral, como si es por ejemplo no sé, que llevas a tu hijo por ejemplo a clases de baile y ese pues mira, es el que está ahí, el recepcionista por ejemplo, o la recepcionista, pues nunca ha habido ese rato a solas, la intimidad para hablar un poquito de lo que siente. De esa gente que mediante su mirada, que mediante su palabra, mediante su risa, a lo mejor las orejas que se le ponen un poquito rojas, notas que le gustas, pero que no da el paso todavía por A o por B. Más cositas. Y es una persona, esto sí que es una persona blanquita, y si es una chica o un chico, da igual, al que le gusta, por ejemplo, ir a ponerse un poquito morena o que tiene también mechas, que se tiñe, ya sea de un color de otro, se tiñe. 9 de bastos, la carta de la papisa y la carta de 3 de oros. Mira, yo te veo a ti, Virgo, en realidad tampoco es que te estés esforzando mucho para estar con nadie. Es como aquello de que sea lo que tenga que ser, que pasen de largo, el que se quiera quedar, que se quede, el que se quiera ir, pues ahí está la puerta. Ni siquiera que te pide un taxi, es que ni eso, te veo quieto, parado y más hacia la gente que lo único que quiere es divertirse e irse. Te veo con unas energías de que a lo mejor estás desde hace mucho tiempo tú soltero o soltera y estás que no te dejas tocar ni por un palo. Aquello de no, a mí no me vas a tocar. Por lo que sea, porque como signo de tierra que tú eres, y esto lo tengo yo comprobadísimo, de que cuando la gente de tierra en especial tiene algo íntimo, algo físico, la intimidad con alguien, es como que de repente mediante ese hecho crea algún tipo de lazo energético súper fuerte con la otra parte, que la conlleva a cuidarla, a esa lealtad que digamos, si por ejemplo tú te conoces y dices, pues nada, ni intimidad ni churros en chocolate, porque así no evito eso, porque a lo mejor ya te sabes cómo resultan estas cosas. En fin, yo por lo que veo, estás aquí, signo de Virgo, muy atento a tus desarrollos, a tus mejorías económicas, laborales. Veo que algunos de vosotros a lo mejor que queréis hasta mudaros, estáis realmente en la energía esta de agua, ese hombre o esa mujer que te he dicho que es un poquito tímido a la hora de explicar lo que siente, es la energía que más está en tu lectura. La otra que hemos dicho a alguien divertido y tal, también va a querer intentarlo una vez más. De aquí, ¿qué día es hoy? Hoy es día 6 o 7, no lo sé, pero más o menos antes de finales del 20 de enero. Para la gente que ya está en esta situación, o para el 20 de enero tú ya has finalizado con la situación esta de esta gente de aquí, porque es como que no... Es como que sí, que cuando por ejemplo estoy contigo me gusta y que tenemos cierto tipo de potencial, o veo que eres una mujer o un hombre que realmente quiero en mi vida porque tienes ese potencial o esas cosas que yo estoy buscando, pero
A más de eso, es que desde aquí no se ve. Que vaya a haber más adelante, puede ser, pero que de momento no. Y te digo yo, te digo Virgo, si esta es la base de una persona, de momento, no quieras tú partir de esta base porque más adelante vas a ser la típica mujer o el típico hombre que está en una situación que no le gusta pero que la supo desde el principio. Yo te digo esto y tú con esto haz lo que quieras, ¿vale? Así que bueno, signo de Virgo. Mucho cuidado con que te pienses, yo te lo digo porque se veían cosas raras ya más adelante con esta energía de aquí, que los que vuelven es que por algo vuelven, claramente por algo, porque a lo mejor está aburrido en su casa, no porque tenga que estar en tu vida. Te veo, yo te digo lo que veo, tus energías son mucho más, muchísimo más que lo que tú estás recibiendo ahora mismo. Tu energía es muy elevada, muy elevada. Tu energía es espectacular, tu energía es maestra, tu energía es increíble y estás en una etapa de aprender mucho, estás en una etapa de estudiar, porque quizá a lo mejor algunos de vosotros, no sé, os apetece retomar, no sé, un hábito que tenías, por ejemplo, de leer, de aprender, de lo que sea, como si es hacer un curso de cocina, que válgame Dios también, pero que estás en una etapa en la que estás removiendo y moviendo muchas cosas a todo tu universo y lo que estás recibiendo es muy chiquitín. Yo te lo digo y tú con esto haz lo que quieras. Para muchos de vosotros aquí tiene que ver mucho justamente lo que te iba a decir, la confianza, la lealtad de una persona. Es como que no voy a hacer nada y a ver, no voy a forzar nada, te vuelvo a decir y ya veremos, ¿vale? Una persona creativa a lo mejor se dedica a algo que le signifique pues tirar de eso. Alguien leal por lo que se ve aquí, alguien del signo de Libra, y te digo que esto no está aquí ahora mismo. Esto no está aquí ahora mismo. Esto que te he dicho ahora no está aquí ahora mismo. Va a estar a partir, para muchos, de marzo en tu vida. A partir de marzo. Y eso sí que va a ser una relación. De momento, lo que hay, no sé, a lo mejor lo único que te invita pues a salir un poquito, a divertirte, a que tú también, si te quejas de que hay alguien que no habla de lo que siente, a ver si eres tú el que no habla de lo que siente, a lo mejor eres tú el que tienes que desarrollar la parte esa, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, más cositas. Alguien signo de Virgo, si he dicho un signo que no es de Virgo, me disculpo, sé que molesta y hay mucha gente que me la pida en los comentarios, pero a veces el que tiene boca se equivoca. Virgo es una persona que te va a aspirar mucho, es una persona que va a querer saber mucho de ti, es una persona que te va a querer conocer como tú eres, cómo piensas, cómo hablas, qué planes tienes, qué visión a futuro tienes, de esas cosas que no residen en algo físico y ya está, que también va a haber aquí mucha energía de atracción, pero te vuelvo a decir, tú no te dejas tocar ni con un palo, por lo tanto no vas a averiguar eso en su totalidad. La energía de una persona que sueña con viajar y todo este tipo de cosas, o es una persona a lo mejor que te dice que sueño con viajar a algún sitio pero después no lo hace, ¿vale? Quiero ir contigo a algún lado pero después no lo hace, o a lo mejor el hablar mucho de que quiero hacer pero después no estás viendo que está llevando la acción a cabo. Esto es cosa de dos. Es cosa de dos, ¿vale? Muchas veces conoces a una persona que tiene mucho sueño y quiere hacer muchas cosas, pero que no está el impulso ese de decir, bueno, vamos a organizar un viaje, vamos a mirarlo, vamos a ver cómo va eso, qué vacunas, por ejemplo, se necesitan, por ejemplo, pero que puede que te oculte algo al principio, ¿vale? Pero es que esto es, yo como lo veo, es normal. Como tú, como todo el mundo, no vas a explicarle toda tu vida desde el principio a una persona, ¿vale? Ya sea por A o por B, claramente, y con el tiempo, pues oye, eso es el conocerse. Pero se me da que tu siguiente relación va a ser relación y que todavía no está aquí, ¿vale? Así que por algo está la gente que está, por algo estás recibiendo estas energías como un tipo de señal, tienes que vivir eso, que tienes que ser un poquito más abierto. Lo que no nos gusta de los demás a lo mejor es lo que tenemos que ya empezar a trabajar en uno mismo. Esta ha sido tu lectura, signo de Virgo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.